Amigos que nos visitan, bienvenidos sean en el nombre del Señor. La lección de esta tarde, hermanos, es comprometidos con la unidad. Ese es el título de la lección y vamos a continuar en donde nos quedamos el domingo pasado. Hemos dicho, hermanos, que nuestra unidad va más allá del hecho de estar de acuerdo en una doctrina común. Es cierto, la doctrina es la base de nuestra unidad, de nuestra comunión. Pero hay algo que va más allá de la simple doctrina. La unidad también debe de ser un deseo y preocupación mutua por las mismas cosas, por los mismos objetivos, por los mismos propósitos. Puede ser que todos aquí tengamos la misma doctrina, pero ¿realmente estaremos unidos en toda la extensión de la palabra, en propósitos, en objetivos, en las mismas cosas? Puede ser que sí, puede ser que no. El deseo de nuestro Señor es que seamos perfectos en unidad. Cuando Él oraba al Padre, Él decía, ¿verdad? Y Él pedía por sus discípulos y por los que habrían de creer por la palabra de ellos, para que estén perfectamente unidos, decía Él. Así como Cristo y su Padre están en perfecta unidad, de la misma manera nosotros deberíamos de estarlo. Pero hermanos, ¿qué tanto nos esforzamos? ¿Qué tanto nos comprometemos para alcanzar esta meta llamada unidad? ¿Qué tanto? ¿Esta iglesia local realmente refleja unidad? ¿Esta iglesia local refleja comunión, servicio o refleja desunión? ¿Verdad? Son detalles para considerar, para que nosotros, hermanos, de alguna manera reflexionemos sobre nuestra situación. ¿Qué tanto abarca la unidad? Es una pregunta muy importante. ¿Qué relación hay entre la unidad y las actividades de la iglesia? ¿Hay relación en ello o no lo hay? Hermanos, estar comprometidos con la unidad implica como punto número 2, cooperación y compañerismo en nuestro servicio práctico. ¿Ok? Otra vez, comprometidos con la unidad implica cooperación y compañerismo en nuestro servicio práctico. Una congregación, hermanos, necesita tener en sus miembros un espíritu de cooperación en el cual todos están comprometidos con el trabajo que se necesita hacer. ¿Sí? Ahí se refleja la unidad. Ahí se refleja la unión en una iglesia local. Los miembros de la primera congregación, como veíamos el domingo anterior, la iglesia allí en Jerusalén, eran hermanos comprometidos con la unidad. Hermanos, como dice la Escritura, de un corazón y un alma. Hermanos cuya unidad y compañerismo se manifestaba en estar juntos en el trabajo de la iglesia. Y hay muchos ejemplos en la palabra de Dios que nos confirman esto. Estaban unidos en la adoración. Estaban unidos en el propósito de ayudar a los miembros necesitados. Nadie decía ser suyo propio lo que tenían. Eran hermanos que estaban unidos en la enseñanza. Aún estaban unidos, hermanos, como dice la Escritura, en el partimiento del pan, en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y hasta en esos detalles se podía reflejar la unidad. ¿Sí? De tal manera que para las personas era algo totalmente novedoso, era algo fuera de lo común que ellos practicaran esta clase de vida y que estuvieran tan unidos, y dice la Escritura, tenían favor con todo el pueblo. Sí, ese fue el producto de esa unidad, de esa relación que había entre ellos, ¿verdad? Toda la multitud manifestaba un sentido de cooperación y de trabajo. Y quien quisiera formar parte, hermanos, de este grupo, de este conjunto de hermanos que estaban ahí trabajando en Jerusalén, tenían ellos que estar trabajando también de la misma manera. Tenía que ser para involucrarse igualmente con ellos en las mismas actividades, en la misma obra que realizaban. Por ejemplo, ahí en Hechos capítulo 9 podemos ver un ejemplo, el caso de Pablo, una vez que se convierte ahí en Damasco, después va y predica en la sinagoga de los judíos, y después lo quieren matar, y dice la Escritura que los discípulos le ayudaron para escapar y huir, y lo bajaron en una canasta a través de la muralla de la ciudad, y él se va a Jerusalén a buscar a los hermanos, a estar con ellos. Dice ahí el versículo 26, cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo.
Entonces Bernabé, tomándolo, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Verso 28. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Podemos ver aquí, hermanos, un caso muy particular. Llega Pablo, ¿verdad?, a Jerusalén, trata de juntarse con los hermanos, de unirse al grupo de ellos, trataba, hermanos, de formar parte de esta iglesia aquí en Jerusalén. Pero por obvias razones los hermanos le tenían miedo. Todo lo que él había hecho, no estaban convencidos, no estaban persuadidos de que realmente Pablo era un discípulo, era uno más de ellos. Interviene Bernabé, ¿verdad?, abogando por él, explicando, ¿verdad?, cómo realmente el Señor se le apareció y cómo él se convirtió y cómo habló valerosamente allá en Damasco. Y después de que todo el asunto se aclaró, ¿verdad?, cuando fue obvio que su conversión fue verdadera, Saulo, dice la Biblia, estaba con ellos y entraba y salía y participaba, ¿verdad?, también en el trabajo de la predicación del Evangelio. Eso hizo Pablo, ¿verdad?, ahí en Jerusalén. De tal manera que el ejemplo bíblico es que en una iglesia local, hermanos, hay trabajo por hacer. En toda congregación, en toda iglesia fiel del Señor, hermanos, debemos entender, hay trabajo, hay necesidades, hay una obra por llevar a cabo, y para ello se requiere que haya un grupo unido con ese mismo propósito, con ese mismo objetivo, con esos planes en mente. Hermanos, y se requiere estar con el grupo, formar parte de ellos, y se requiere desear participar en ese trabajo. Estas cosas, hermanos, son sumamente importantes. Es lo que refleja la unidad en una iglesia. En la carta a los Efesios capítulo 4, verso 16, podemos ver expresado en las palabras de Pablo este concepto que les estoy mencionando aquí. Dice Efesios 4, 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vamos, este es el concepto perfecto de lo que debe de ser una iglesia unida. Y el ejemplo más claro es nuestro cuerpo humano. Y de esa forma la iglesia debe de trabajar. La edificación del cuerpo, podemos decir, es directamente proporcional al trabajo de los miembros. Hay trabajo, hay funciones que se están desempeñando, actividades que se están llevando a cabo, hay crecimiento, hay edificación. ¿Ok? Cada cristiano es una parte del cuerpo que trabaja armoniosamente con el resto. Y otra vez, el resultado es crecimiento y edificación. Los miembros trabajan en armonía. En este cuerpo, hermanos, ¿verdad?, como he explicado en otras ocasiones, cuando hay un objetivo, hay una tarea, hay un trabajo que hacer, todos en armonía, los miembros, las manos, los pies, los ojos, los oídos, todo el cuerpo en armonía trabaja para lograr ese fin común. ¿Hay unión? Sí hay unión en el cuerpo. Y exactamente es lo mismo que debe de haber en la iglesia del Señor. En Romanos capítulo 12, versículo 4, podemos ver también algo similar en la enseñanza de Pablo. Dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hermanos, hay muchas funciones en el cuerpo del Señor.
Hay mucho trabajo, hay muchas actividades. Y dice aquí, úsese conforme a la medida de la fe. Todos armoniosamente tenemos que usar esos dones, esas habilidades, esas destrezas, para que haya otra vez edificación en el cuerpo de Cristo y haya crecimiento. Dios, hermanos, ha dado a todos habilidades, destrezas, talentos, los cuales debemos usar diligentemente y armoniosamente. Sí, todos. Si hay miembros que no ejercen la función que les corresponda, entonces el cuerpo sufre. El cuerpo por consecuencia será deficiente. Si este brazo, hermanos, no ejerciera la función para la cual Dios lo puso aquí, este cuerpo estaría deficiente. Difícilmente podría lograr sus objetivos de la misma manera que trabajando este brazo. O un ojo, o un oído. Hermanos, se requiere la función de cada miembro. Y que trabaje en conjunto, en armonía con los demás. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 13, hay una exhortación muy importante. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Eso es parte de la vida de una iglesia y de los miembros y de la actividad. Dice aquí Pablo que en Cristo tenemos libertad, pero esa libertad que tenemos no es una libertad para pecar, es lo que está explicando. Es una libertad para servirnos los unos a los otros en amor. Cuando nosotros servimos, cuando nosotros ayudamos, cuando animamos, cuando somos de bendición para alguien, nosotros glorificamos a Dios. Le glorificamos con nuestras acciones. Y todos debiéramos tener el deseo de participar en servir a los demás miembros, a los hermanos, a los que necesiten. Tener el deseo, ¿sí? No es posible, no es, hermanos, lógico, no es algo que sea normal el hecho de que un miembro no tenga el deseo de ejercer una función o de servir a los demás, como el Señor, ¿verdad?, lo explica a través de los apóstoles. No es correcto. Podemos decir que los más grandes en el reino de Dios son los que sirven. A veces tiene la idea de que los grandes, los importantes son aquellos que son servidos. No es así. Dijo Cristo que Él mismo, ¿verdad?, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Nosotros como discípulos tenemos que tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si usted quiere ser una persona grande en el reino de Dios, hágase siervo. ¿Sí? Sirva a los demás. Utilice lo que Dios le ha dado en beneficio de otros. Y usted va a ser grande en el reino de Dios. Es lo que dice aquí, hermanos, la Escritura. Podemos decir que hermanos como Dorcas, hermanos y hermanas que servían. ¿Recuerdan de Dorcas, aquella mujer que hacía muchas limosnas al pueblo, que hacía túnicas? Una mujer que tenía la habilidad para coser, ¿verdad?, hacer costuras, y utilizaba esa habilidad para ayudar a las menos protegidas, a las más desamparadas, las mujeres viudas, y ella, ¿verdad?, con tela, su aguja, su hilo, confeccionaba túnicas para beneficio de ellas. Una mujer que servía. ¿O se acuerdan, por ejemplo, de Febe, a la cual se le escribe como diaconisa, como servidora en Cencrea? ¿O recuerdan, por ejemplo, a la familia de Estéfanas, ¿verdad?, que a ellos habían dedicado su vida al servicio de los santos, dice el apóstol Pablo? O hermanos como Gallo, ese hermano que era un hermano hospitalario, un hermano servicial, que recibía en su casa a aquellos que andaban predicando el evangelio, que tal vez si no hubiese estado ahí Gallo, a lo mejor hubiesen tenido que dormir en la calle o pasar un día sin comer, pero ahí está un hermano servicial, haciendo su parte en la obra.
Esa clase de hermanos son los grandes en el reino de Dios. Son la clase de hermanos, de cristianos que la iglesia del Señor necesita. Vamos, cuán importante es esto de servirnos los unos a los otros en amor. El Señor Jesucristo dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si nosotros no hemos aprendido a vivir en paz con los hermanos y no hemos aprendido a servirles con un corazón sincero, hermanos, no hemos aprendido a cumplir con este importantísimo mandamiento del Señor. No hemos aprendido. Lo hemos oído tal vez, pero no lo hemos aprendido a obedecer. Servíos los unos a los otros en amor. En este mismo libro, en esta carta a los Gálatas, pero en el capítulo 6, versículo 2, dice el apóstol Pablo: sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hermanos, no vivimos sin ley, ¿verdad? Vivimos bajo una ley que es la ley de nuestro Señor Jesús. Y esa ley, hermanos, nos ordena, como dice aquí Pablo, a sobrellevar las cargas de los demás. Y yo creo que esto es algo que cada miembro debería de tener en su mente como una prioridad, como un compromiso. Sí. Sobrellevar las cargas los unos de los otros. Ninguno debiera de pensar que es totalmente independiente y que no necesita de nadie. Yo no necesito de los hermanos. Yo soy autosuficiente. No necesito nada de nadie. Hermanos, nadie debe de pensar así. Por otro lado, ninguno de nosotros debe de pensar que no tiene el deber de ayudar a otros. No, yo no. El hermano, la hermana, ya que lo ayude el hermano fulano, la hermana sutana, ellos que se encarguen. Yo no, yo en eso no tengo parte. Nadie debe de pensar así. Otra vez, comprometidos con la unidad implica sobrellevar los unos las cargas de los otros. Sí. ¿Habrá esto en nuestro corazón? ¿Habrá este tipo de propósitos, de deseos, de prioridades? Ojalá. La iglesia, hermanos, funciona solo cuando los miembros trabajan juntos por el bienestar común de la congregación. Cuando no tenemos esto en mente, hermanos, habrá deficiencias. ¿Conoce usted algún hermano o alguna hermana que necesita algún tipo de ayuda? ¿Le viene a su mente alguien? ¿Conoce usted a alguien que esté llevando una carga pesada sobre sus hombros? ¿Conoce usted algún miembro que necesite ánimo? ¿Algún hermano o hermana que necesite estímulo, aliento? ¿Podremos pensar en alguien en particular? Seguramente que sí. Bueno, si usted tiene algo, ¿verdad?, en su mente en cuanto a la necesidad de algún miembro, entonces, ¿cuál es, hermanos, cuál es la función que debemos desempeñar? Bueno, acercarnos con ese hermano, con esa hermana y brindarle la ayuda que necesita. Si yo estoy consciente, si yo estoy sabido, estoy enterado de la situación y sé que de alguna manera hay algo que él necesita, entonces debo buscarle y ayudarle y servirle. ¿Sí? Sobrellevar su carga, ayudarle a hacerla más ligera. Eso es estar unidos. Eso es estar comprometidos con la unidad. Otra vez, cooperación, compañerismo en el servicio práctico. Dice el apóstol Pedro, hermanos, que todos tenemos dones y debemos ser buenos administradores de ello. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Primera de Pedro 4, 10 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ministrelo, ¿verdad? Esos dones, hermanos, que Dios nos da, ¿en qué los utilizamos? ¿Con qué beneficio? ¿Verdad? ¿Qué aplicación, qué uso les estamos dando? Dice aquí, ministrelo a los otros. Sé de bendición a los demás. Eso es ser un buen administrador de los dones que tenemos.
buen administrador. Y eso es lo que quiere Dios. Y un día hemos de dar cuenta de nuestra mayordomía. ¿Y qué cuentas vamos a dar? Otra vez, hermanos, un buen administrador es aquel que ministra a otros, es aquel que busca oportunidades en las cuales pueda servir. Toda iglesia local debe de ser una fuente de oportunidades para que los miembros adoren, para que los miembros estudien, para que los miembros trabajen para el Señor. Una fuente de oportunidades. ¿Dónde va a surgir, verdad? La oportunidad, la ocasión para ayudar a otros, muchas veces a través de la iglesia. Por eso, hermanos, cada cristiano debe de procurar siempre ser miembro de una iglesia fiel, donde pueda involucrarse en el trabajo y donde pueda poner en práctica sus dones. ¿Ok? Todo cristiano. A veces se oye por ahí decir, no, pues yo soy cristiano, pero yo no tengo membresía en ningún lugar. ¿Ok? ¿Verdad? Dice, soy cristiano, pero yo no creo en la membresía. No soy ni de aquí ni de allá, yo soy de todas partes. No sé de dónde sacaría eso, porque en la Biblia no existe tal concepto. Sí. Cada cristiano debe de procurar siempre ser miembro de una iglesia fiel, donde pueda involucrarse en el trabajo y poner en práctica sus dones. Hermanos, algo bien importante. Estamos hablando de compañerismo, de cooperación, de servicio práctico. Que cuando todos los miembros están comprometidos con esto, refleja unidad en la iglesia. Algo muy importante es la reunión, las asambleas de la iglesia a la cual nosotros pertenecemos. Muy importante. Las reuniones, hermanos, son unas de las principales oportunidades para que los miembros cumplan su deber de servir y participar en el trabajo. Y esto lo podemos ver en el Nuevo Testamento. El ejemplo de hermanos, de cristianos que estaban juntos, estaban en las reuniones adorando y trabajando de una y de otra manera para el Señor. En la reunión, hermanos, por ejemplo, podemos beneficiarnos con el estudio de la palabra, con la enseñanza. Podemos, hermanos, también compartir en la enseñanza y en la amonestación con los demás. En la reunión de la iglesia, hermanos, podemos estar unidos para elevar nuestra adoración a Dios, para tener también comunión unos con otros y comunión con Dios. Hay mucho beneficio en las reuniones, en las asambleas de la iglesia local. En la reunión, hermanos, de la iglesia, también podemos enterarnos. Ojo con esto, podemos enterarnos del trabajo y de las necesidades que se requieren hacer y en las cuales nosotros pudiéramos participar en las reuniones de la iglesia. ¿Sí? Algo que es muy común en toda congregación del Señor. Aquí es una costumbre y en todas las iglesias donde yo he tenido la oportunidad de estar, yo lo he visto, ¿verdad? Y es algo muy bueno. Siempre hay por lo general un espacio para dar anuncios a la iglesia. Como ahorita, ¿verdad? El hermano leía todos esos anuncios que ustedes hicieron llegar aquí al frente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué siempre tenemos anuncios durante la reunión de la iglesia? Porque cada vez, miércoles en la mañana, el miércoles en la tarde, domingos en la mañana, domingos en la tarde, y tenemos reuniones en las casas, en los hogares, y por lo general damos anuncios. ¿Por qué? ¿Para qué es bueno esto? Bueno, hermanos, podemos decir con toda seguridad que los anuncios proporcionan a los miembros oportunidades para servir. Ojo, sí. Cuando usted oiga al hermano que está presidiendo y que está leyendo todos esos papelitos, hermanos, recuerde esto que le estoy diciendo. Los anuncios son oportunidades que se nos dan a conocer para servir a otros. ¿Sí? Y es que, hermanos, los anuncios nos dicen, por ejemplo, lo que está sucediendo en la iglesia. ¿Qué está pasando? Aquí en esta congregación somos 100 miembros. A veces es difícil que todos, ¿verdad?, estemos enterados de cada cosa que le pasa a cada hermano. Pero muchas veces estos anuncios, hermanos, nos dan una idea de lo que está pasando en la iglesia. Cuando se lee un anuncio, hermanos,
Se nos está diciendo lo que está sucediendo en la vida de otros miembros. A veces hay hermanos enfermos. A veces hay hermanos en el hospital. A veces hay hermanos con problemas familiares. A veces hay hermanos que han sufrido pérdidas. A veces hay hermanos en situaciones financieras difíciles, que han perdido trabajo. Hermanos que a veces hacen arreglos con Dios. Y se menciona desde aquí enfrente. Hermanos que están pasando por desánimo. Y es cierto, hay que orar, ¿verdad? Y uno de los propósitos es orar. Pero también, hermanos, no pasemos por alto que estas peticiones y estos anuncios que se nos hacen son oportunidades para servir. Oportunidades que no podemos nosotros desaprovechar. Que si realmente estamos unidos en el compañerismo, en la cooperación, en el servicio práctico, lo debemos de ver así. Aquí hay una oportunidad para mí. No pensar en los demás. Una oportunidad para mí. Los demás también tienen que verlo de la misma manera. Oportunidades para servir. Por esto, hermanos, digo que es muy importante las reuniones de la iglesia. Además de los anuncios, por ejemplo, cuando nos reunimos, a veces solimos platicar también con los hermanos. Sí. Platicamos con ellos, charlamos, a veces antes de los servicios, a veces al terminar los servicios, allá estamos afuera, ¿verdad? Y nos pasamos un buen rato allá platicando, conversando. Y en ese tipo de charlas, hermanos, también podemos encontrar oportunidades para servir. ¿Sí? A veces hay cosas que no se anuncian desde aquí enfrente, pero el acercamiento con los hermanos es muy importante porque ahí podemos darnos cuenta de ciertas necesidades que a veces no se expresan. El acercarse con ellos, el platicar. Y normalmente cuando hay más la oportunidad es el día de la reunión, ¿verdad? Y eso es algo muy, muy importante. De allí, hermano, la necesidad a veces también, y se nos ha exhortado, el hermano Wayne ha sido muy enfático en ello. Por ejemplo, el llegar temprano a la iglesia. Llegar temprano, es día del Señor o es día de reunión, llegar temprano. ¿Para qué? Para saludar y para poder platicar con los hermanos. Sí. De la misma manera, hermanos, hay que procurar no salir corriendo a nuestros carros inmediatamente, terminando el servicio y córrele. Habrá sus excepciones, ¿verdad? Yo no digo que siempre, pero procurar que no sea una costumbre, una práctica, un hábito que ya tenemos. ¿Sí? Que haya esa oportunidad de charlar, de platicar. Igualmente, hermanos, es muy importante platicar con diferentes hermanos. Sí. Todos, ¿verdad? Los queremos, los amamos a todos nuestros hermanos. Pero hay que procurar platicar con diferentes hermanos, no siempre con los mismos, que puede hacerse también una práctica común. Yo tengo mi grupito y nada más con ellos platico y nada más con ellos me junto. No. Aquellos también son sus hermanos y estos de acá también son sus hermanos y procurarlos a todos. En la mañana saludé a unos y platiqué con unos, bueno, en la tarde voy a procurar a otros. Y este hermano hace tiempo que no platico con ellos, lo voy a buscar y charlar, ¿verdad? Esto es necesario, expresar interés en ellos, conocer sus necesidades y pensar, hermanos, en maneras que podemos servir. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿De qué manera puedo ser yo de provecho, de bendición para mi hermano, para mi hermana? Primeramente tenemos que conocerlo. Sí. Tenemos que buscar la oportunidad para saber un poquito más de su vida. Y después pensar y meditar. Bueno, yo pudiera hacer esto, yo pudiera ayudar de esta manera. Y a los visitantes, por ejemplo. ¿Qué de los visitantes?
Bueno, también, es lo mismo. Hay que acercarnos a ellos, hay que conocerles, hay que inspirarles confianza, hay que animarles a la obediencia. Esto es muy importante. A veces en esas pláticas, hermanos, allá afuerita, ¿verdad? Ya cuando se acaba el servicio y nos acercamos con ellos, los saludamos y tratamos de entrar en confianza con ellos, ahí es donde surgen muchas veces preguntas. Es cuando a veces se da la oportunidad sobre hablar sobre algún tema bíblico, o cuando hay la manera de programar alguna cita, no sé, una visita a su casa para tener algún estudio de la Biblia. Sí. Hay que buscar las oportunidades. La verdad es que el hermano que quiera trabajar necesita saber que puede hacer un trabajo, ¿verdad? Y necesita saber qué trabajos hay disponibles para ver en qué se acomoda él, ¿verdad? O ella. Y esa información, hermanos, en la mayoría de las veces la podemos conocer, particularmente cuando estamos reunidos. Oímos aquí, sí, llegamos, saludamos, nos sentamos con un hermano, platicamos un poquito, o en la salida nos juntamos. Y todo eso otra vez son oportunidades que Dios nos está poniendo. Hay hermanos que dicen, hermano, pues es que yo no sé qué hacer, yo no sé, pues no se me ocurre. Hermanos, cada domingo se dice una y otra y otra y otra cosa. Ahí está. Platique con los hermanos, acérquese con ellos, conózcalos y verá que le va a sobrar en qué ocuparse. Las asambleas son una de las formas principales en que la iglesia capacita a los miembros para que se edifiquen y para que sean de bendición para otros. Muy importante. Y por eso, hermanos, también un detalle, ¿verdad?, que va en relación con esto mismo que estoy diciendo. Es muy necesario ser responsables a las reuniones de la iglesia. Si estas nos ayudan, si las reuniones nos capacitan, si las reuniones nos dan oportunidades para servir, para trabajar, para participar en el servicio práctico, hermanos, entonces quiere decir que es importante que yo sea responsable, cumplido en atender a las reuniones, a los servicios que la iglesia local donde soy miembro tiene. A veces, por ejemplo, hay quienes acostumbran llegar tarde. Ya es un hábito, ¿verdad? No importa qué tan cerca o qué tan lejos vivamos, a veces ya es un hábito. Llegan tarde y se pierden la oportunidad de saludar porque ya llegan prácticamente directos a la banca. A veces ni siquiera alcanzan ya a escuchar los anuncios porque pues ya el hermano que está presidiendo ya los dijo, ya a veces ya está el hermano de la oración aquí cuando vamos entrando, ¿verdad?, a buscar un lugar. ¿Qué pasa con ello? ¿Verdad? Me estoy perdiendo de algo muy importante. A veces, hermanos, hay quienes al decir amén, en la última oración, amén, hermanos, inmediatamente ya están allá en el carro. Ya están allá y ya van saliendo a la calle. Saludó. Se acordó de ir y saludar a los hermanos. Se preocupó por acercarse con alguien, con platicar, no sé, saludar a un visitante que estuvo en esa ocasión, animarle a volver. No. Y otra vez yo digo, ¿verdad? Hay sus excepciones. Habrá alguna ocasión en que tenemos necesidad de irnos pronto. A veces hay hermanos diabéticos que ya para la hora de que se termine el servicio ya, como dice mi mamá, me da la temblorina, ¿verdad? Porque ya necesitan comer algo y se sienten mal. Bueno, se entiende. Pero muchas veces ya es un hábito a veces de ciertos hermanos. Llegar tarde e irse rápido inmediatamente. ¿Y qué pasa con ellos? ¿Qué pasa? Bueno, el resultado será que muchos de ellos, hermanos, pues les será muy difícil involucrarse en el trabajo o las necesidades de la iglesia. Sí, va a ser más difícil.
¿Y qué con aquellos que frecuentemente están faltando y se pierden los servicios enteros de la iglesia? Ya no digamos llegaron tarde, ni vienen. No están. Es miércoles, no está el hermano, no está la hermana. Es domingo, no está, no vino. ¿Por qué no vino? Por la razón que haya sido, hermanos, lo cierto es que nos estamos perdiendo de algo muy importante, ¿verdad? Y habrá muchas razones que estén justificadas delante de Dios, pero independientemente de eso, hermanos, nos estamos perdiendo oportunidades. Podemos preguntarnos, un hermano que falta de esta manera, ¿estará cooperando en la edificación del cuerpo de Cristo? ¿Estará buscando oportunidades para servir? Hermanos, yo le puedo asegurar que en la mayoría de los casos no es así. En la mayoría de los casos no pasa esto. Por lo general se pierden de las oportunidades de ser enseñados. Hermanos que faltan regularmente se pierden la oportunidad de edificar a otros. Se pierden la oportunidad de adorar a Dios. Se pierden los anuncios sobre las necesidades de otros miembros. Y con ello, hermanos, pues se están perdiendo las oportunidades que Dios les da para que puedan servir. Acuérdense, los más grandes en el reino de Dios son los que sirven. Y se está perdiendo de esto. Si realmente anhelamos ser cristianos diligentes, si realmente decimos que somos cristianos y queremos ser cristianos activos y buenos administradores de nuestros dones, hermanos, ¿será normal que descuidemos estas oportunidades? Que es el día del Señor y la iglesia está reunida y no tengo ganas de ir, ando muy cansado, toda la semana trabajé mucho y hoy es domingo y pues es el único día que tengo para descansar, yo hoy no voy a ir a la iglesia, me quedo en mi casa. Hermanos, ¿cómo voy a decir eso? Es que tengo que, ¿verdad? Llevar a mi familia a pasear, pues es el único día que puedo, los voy a llevar al cine, nos vamos a ir de compras, nos vamos al parque, nos vamos de paseo. Sí, es el día del Señor, pero el otro domingo voy. Vamos, ¿qué pensamientos son esos en un cristiano? Eso no es correcto, no lo es. Y si algún hermano o hermana no está lo suficientemente interesado para ser responsable a los servicios de la iglesia, ¿lo estará para trabajar, para ser activo cuando no es día de reunión? ¿Usted qué piensa? Cuando por su mente pasan esta clase de cosas, sí es día de reunión, pero no voy a ir. Tengo mucho sueño. Hermanos, podemos pensar que esos hermanos, son bien diligentes, son bien activos, ellos están prestos para servir. ¿Podemos pensar eso? Habrá hermanos que sean descuidados con los servicios de la iglesia, pero sean bien activos, bien diligentes en el servicio a otros. Hermanos, por lo general, una regla, hermanos, casi del 100%. Ningún hermano que descuida los servicios de la iglesia, por lo general es activo en el servir a los demás. Si descuidamos una cosa, ¿verdad? Por lo general descuidamos también las demás. Es casi un hecho. Es un hecho que pase así. Yo lo he visto en muchos casos, en muchas situaciones. Esto es algo común a veces. Pero hermanos, quien no es diligente en la asistencia muchas veces no se siente parte del grupo. Estamos hablando de la unidad, del compañerismo, de estar comprometidos con la unidad. Y esto es parte fundamental. A veces hay iglesias donde los hermanos son muy amables. Congregaciones donde los hermanos son bien sociables, muy atentos. Y aún así, en esas congregaciones hay quienes se quejan, hay quienes murmuran de que nadie los procura. Sí los hay. Nadie me busca, nadie me procura, nadie me ayuda. Hermanos que no se sienten parte del grupo, hermanos que no se sienten incluidos. Hermanos que de alguna manera dicen esto a manera de crítica para la iglesia, de crítica para los hermanos. Sí lo hay, lo hay. Esto pasa, hermanos. Sin embargo, en la mayoría de las veces, quienes por lo general hacen esta clase de reclamos,
A veces son hermanos que faltan mucho a los servicios. Y otra vez, por la razón que usted quiera, pero faltan mucho a los servicios. Faltan. Quienes hacen esta clase de reclamos, ¿verdad? No me toman en cuenta, no me siento parte del grupo, no me procuran, no me buscan. Hermanos, por lo general son hermanos que ellos mismos no procuran, ¿verdad? Ni los servicios de la iglesia, ni las clases, por ejemplo, entre semana. Clases bíblicas que son para beneficio, para edificación, a veces no las procuran. Son hermanos que no se esfuerzan por participar en el trabajo de la iglesia. Hay trabajo que hacer, hay mucho, como decía, pero que no están poniendo de su parte para involucrarse en ese tipo de actividades. Son hermanos que no buscan oportunidades para servir, no lo hacen. Son hermanos que no platican con los demás. ¿Sí? Se aíslan, salen y se van. No procuran esa relación cercana. No lo hacen. Son hermanos que no conviven con nadie. No. Sí, ellos solitos nada más. Son hermanos que no procuran hacer amistad con los demás. ¿Es posible que alguien no tenga amigos en la iglesia? Es posible. Aun cuando una iglesia sea amistosa, donde los hermanos son sociables, son amigables, y que haya alguien por ahí que diga, yo no tengo ningún amigo en la iglesia. ¿Será posible? Sí, es posible. Pero muchas veces ellos critican a toda la iglesia cuando a veces el problema son ellos mismos. Son ellos. Hermanos que cuando se les invita a participar en algo, dicen, hermano, no puedo. Rechazan la invitación. Yo no puedo. Ay, dígale a los demás a ver quién yo no cuente conmigo por lo que usted quiera, la razón que usted quiera, pero rechazan la invitación. ¿Sí? Y luego dicen, yo no me siento parte del grupo. Pues ¿cómo se va a sentir parte del grupo así? ¿Verdad? Otra vez, cooperación y compañerismo en nuestro servicio práctico produce unidad en una iglesia. Cuando los hermanos están comprometidos con la unidad, hermanos, otra vez, van a estar disponibles, siempre dispuestos, van a procurar ayudar, ser de bendición, participar. Si un empleado, por ejemplo, va 2 días a su trabajo y falta 3, va 2 días y falta 3 o falta 4, vamos, ¿realmente ese empleado se sentirá comprometido con la empresa? ¿Se sentirá parte de ese negocio, de esa compañía? Yo creo que no. Un muchacho que va a la escuela 2 días y falta 3, y que no se involucra en los trabajos, las actividades que pone el maestro, no hace tareas, no sabe ni en qué va, no sabe nada, va de vez en cuando puede nada más. ¿Se sentirá parte del grupo? No, porque no está involucrado. Sí, ¿no? Y lo mismo es, hermanos, en la iglesia del Señor. Pasa lo mismo. Quienes faltan frecuentemente a los servicios de la iglesia no se sentirán parte del grupo porque no están participando, porque no están sirviendo a otros y porque no están teniendo compañerismo como debieran de tenerlo. No lo están teniendo. O dígame, a ver, ¿quiénes son sus amigos, sus más allegados en la iglesia? Dígame quiénes son. ¿Con quién se puede acercar usted y pedirle un consejo, verdad? O contarle una situación que usted está viviendo en su familia, en su hogar, o una situación personal. ¿A quién? Si usted dice, pues no hay nadie, hay un problema. Algo está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué no hay esa confianza? ¿Por qué usted no tiene compañerismo, verdad? ¿Por qué no hay esa buena relación para una situación de este tipo? Hay que pensar. Cuando estamos comprometidos con la unidad, hermanos, sin lugar a dudas,
querremos tener comunión en el trabajo de la iglesia local. Yo estoy comprometido, yo quiero participar. Yo estoy comprometido con la unidad, yo quiero servir. Hay oportunidades, ¿verdad? Hay ocasiones, hay algo que hacer, yo quiero hacerlo, ¿verdad? Yo también quiero hacerlo, yo también quiero participar, yo también quiero ir. ¿Sí? Eso es estar comprometido. Utilizamos nuestras habilidades para ayudar a otros, para ministrarlas a los demás, como dice Pedro. Sí. Dios me ha dado este don, Dios me ha dado este talento, yo lo voy a poner en práctica. Yo voy a ayudar a otros, yo voy a servir. Eso es estar comprometido con la unidad. Eso, hermanos. Cuando fallamos en tener esa actitud, estamos fallando en nuestro servicio fiel a Dios. Yo puedo decir, yo soy bien fiel a Dios y yo sirvo fielmente a Dios, y no estoy comprometido con la unidad. Hermanos, estoy muy equivocado, ¿verdad? No estoy sirviendo fielmente a Dios. No lo estoy haciendo. La membresía de la iglesia local es buena y es muy importante y necesaria. Necesitamos procurarla, así como Pablo, ¿verdad? Cuando llegó a Jerusalén, procuró, ¿verdad?, juntarse con los hermanos y trabajar con ellos. Pero una vez miembros de una congregación, seamos responsables, ¿verdad? Seamos responsables en asistir primeramente y en buscar la manera de involucrarnos en servir y ser útiles a los demás. No es nada más tener mi nombre ahí en una lista de miembros. Eso no es todo. Qué bueno, si usted es miembro de esta congregación, excelente. Si usted es miembro en otra congregación, en otra iglesia local, qué bueno, ¿verdad? Tenemos que ser responsables en asistir y en aprovechar todas las oportunidades que tengamos para servir a los demás, ¿verdad? Y en la iglesia, hermanos, se brindan esas oportunidades. Aquí. Yo no digo que allá afuera no nos demos cuenta, pero la mayoría de las veces es cuando estamos reunidos, donde se presenta la ocasión para que podamos nosotros involucrarnos en ayudar a otros. Hermanos, esa ha sido la enseñanza de esta tarde. Ojalá que hayamos entendido el mensaje. Y si en algo, en lo particular, alguno de nosotros, ¿verdad?, está deficiente o está fallando en algo, pues procuremos mejorar para honra y gloria de nuestro Dios y para beneficio de nuestras almas. Dios les bendiga, muchas gracias.